Tenía el mundo a sus pies. Ídolo, campeón, leyenda. Hasta la llegada de Julio César Chávez, Rubén Olivares fue considerado por muchos como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Su estilo, su carisma, sus knockouts lo convirtieron en un ídolo indiscutido. Hoy, el Púas tiene 78 años y su presente no se parece en nada a lo que alguna vez fue. Este es el triste presente de el Púas Rubén Olivares y la pelea que ningún campeón debería tener que dar. Para dimensionar lo que significó el Púas Olivares en la historia del boxeo mexicano, primero hay que repasar la grandeza de su carrera. Rubén Olivares Ávila nació el 14 de enero de 1947, en Iguala, Guerrero, México. Un rincón caluroso y marginado donde la vida era dura desde la cuna. Pero no duraría mucho ahí. A los pocos años, su familia se mudó a Ciudad de México, no por progreso, sino por necesidad. Su padre se fue a trabajar construyendo una vecindad en 2 terrenos juntos, y Rubén, siendo apenas un niño, fue obligado a ayudar. Lo ponía a trabajar todo el día, cargar ladrillos, mezclar cemento, lo que hiciera falta. No había juegos, no había escuela, solo trabajo. Creció sudando, cargando peso y viendo cómo el esfuerzo era moneda corriente, pero nunca alcanzaba. El padre, luego, puso una tortillería, y ahí, en ese pequeño local, empezó algo raro. Cobraba 25 centavos por dejar entrar gente a ver box en la tele. El lugar se llenaba, y cuando terminaba la pelea, pasaba lo inesperado. El pequeño Rubén, con 6, 7 años, se subía a guantear con quien se animara. Hacía exhibiciones improvisadas frente a los vecinos. La gente se reía, lo alentaba, y el viejo Olivares lo miraba en silencio. Hasta que un día, sin decir nada, le regaló un saco de boxeo. Ahí nació el mito. A los 10 años, con la cara llena de tierra y las manos hechas callo, Rubén fue solo a anotarse a un gimnasio. Pagó su tarjeta. Se presentó con la cabeza en alto y pidió entrenar. Ese gimnasio no era cualquiera. Ahí entrenaba el mítico Cuyo Hernández, formador de campeones. Y Rubén, con una mezcla de inocencia y convicción, le dijo de frente: «Quiero ser boxeador y quiero ser campeón del mundo». Cuyo se rió. ¿Cómo no hacerlo? Era un mocoso, pero algo vio en sus ojos, algo que lo hizo decir: «Está bien, chamaco, vamos a ver qué tienes». Y lo que tenía Rubén Olivares era fuego, pegada y una personalidad que explotaba en el ring. No boxeaba, devoraba rivales. Tenía algo que no se entrena, instinto asesino, y encima conectaba con la gente. Era calle, era barrio, era puro corazón. Empezó a escalar como un misil. De repente, ya no era el chavito que guanteaba por monedas. Era la promesa más salvaje del boxeo mexicano. Cada pelea era un show, y cada rival, una víctima. En 1965 debutó como profesional. A los pocos años ya era el terror de la categoría gallo. Y llegó el gran salto. El 4 de agosto de 1969, Inglewood, California, enfrentó al campeón invicto Lionel Rose y lo destruyó. Por nocaut técnico en el 5º round, Rubén se coronó campeón mundial gallo por primera vez. México estalló. Después vinieron guerras que hoy son leyenda. Versus Chucho Castillo, 2 clásicos mexicanos. Ganó la primera por decisión dividida. Perdió la revancha por decisión técnica en el round 14. Batallas salvajes. Versus Kazuyoshi Kanazawa, una masacre controlada. Nocaut técnico en el round 14. Retuvo el título con autoridad. Versus Rafael Herrera. Perdió el cinturón por nocaut técnico. El primero que lo sorprendió. Un aviso de que no era invencible, pero no se cayó. Siguió peleando, subió de categoría y siguió ganando. Versus Bobby Chacón. Una de sus victorias más ruidosas. Nocaut técnico en el 9º en la primera. Perdió la revancha, pero ya era un ícono. Versus Alexis Argüello. Se cruzó con otro gigante. Fue al frente, como siempre, pero cayó por nocaut en el round 13. Un choque de trenes. Cada pelea era sangre, sudor, ovaciones. Tenía el récord,
la fama, los billetes y un país rendido a sus pies. Fue campeón mundial gallo y pluma. Nadie hacía eso. Nadie conectaba así. Rubén era todo. Campeón, estrella de cine, figura popular. Aparecía en programas, filmaba películas como Las Glorias del Gran Púas o La Pulquería, firmaba autógrafos por cuadras, era amado por el pueblo y respetado por los grandes. Hasta Julio César Chávez lo decía sin dudar: mi ídolo siempre fue el Púas. Y ahí también nació el apodo que lo inmortalizó. La anécdota del apodo El Púas se relaciona con su estilo brutal y su forma de golpear. Se dice que su entrenador, Rafael López, lo apodó así por la forma en que sus puños se sentían, como si fueran púas clavándose en el cuerpo del rival, especialmente por su potencia con ambas manos. Además, eran tan rápidos y precisos que parecían agujas disparadas sin aviso. No solo dolían, desarmaban. El Púas se volvió más que un nombre. Era una advertencia. Pero mientras ganaba arriba del ring, empezaba a perder fuera de él. Porque en cada festejo había alcohol, en cada victoria una resaca, y en cada noche de gloria una puerta abierta al desastre. Pero mientras el Púas seguía coleccionando knockouts, por dentro se empezaba a desmoronar. El alcohol, que había sido su sombra desde niño, ahora se volvía protagonista. Ya no era una copa para festejar, era una rutina. Rubén llegaba a los entrenamientos con resaca, y a veces, directamente ebrio. Hay testimonios que aseguran que incluso subió al ring borracho en más de una ocasión, y aún así ganaba. Eso no lo hacía invencible, lo hacía peligroso, para él mismo. Sus entrenadores lo sabían, su familia también, pero nadie lo frenó, porque el dinero seguía entrando, porque seguía llenando arenas, porque todavía era rentable. Y él, adicto al aplauso, al trago y al caos, tampoco quiso parar. Empezó a alejarse de sus seres queridos, de sus hijos, de sus parejas. En entrevistas posteriores, el propio Rubén lo confesó: fallé como padre y como esposo. El boxeo y el alcohol se lo consumieron todo. Las relaciones, el dinero, el juicio. Vivía acelerado, confundido, encerrado en una vorágine que parecía eterna, pero no lo era. Las malas decisiones financieras también empezaron a pesar. Inversiones fallidas, gastos excesivos, amigos que desaparecieron, apenas se secó la fuente. El ídolo estaba rodeado, pero solo. La derrota con Rafael Herrera no solo le quitó el título, le arrancó una parte del alma. La revancha no llegó. El hambre de gloria empezaba a apagarse y el vacío se llenaba como siempre, con más alcohol. Y esa fue la etapa en que Rubén dejó de ser boxeador para convertirse en un hombre extraviado en su propia leyenda. Pero lo que vino después fue todavía peor: la dura caída. Rubén Olivares, el mismo que hacía vibrar estadios, que filmaba películas, que era portada de revistas, terminó caminando solo por los mercados de Nezahualcóyotl, con la mirada perdida y los bolsillos vacíos. Perdió todo: casas, autos, negocios, amistades. Todo lo que construyó con sus puños desapareció entre botellas, decisiones erradas y un entorno que nunca lo frenó. El campeón mundial, que había acumulado millones de dólares en sus años de gloria, no supo, o no quiso, administrar nada. Vivía el día a día, derrochando como si nunca se fuera a acabar. Pero se acabó, y cuando miró a su alrededor, ya no quedaba nadie. Y mientras su círculo íntimo se desmoronaba, su cuerpo también empezaba a colapsar. Los golpes recibidos a lo largo de más de 100 peleas profesionales pasaron factura. Problemas en las articulaciones, dificultad para hablar con fluidez, reflejos lentos. El daño era irreversible. A eso se sumaban las secuelas del alcoholismo, el hígado dañado, la presión descontrolada, los temblores. A veces se lo veía tembloroso, confundido, como si estuviera atrapado en un cuerpo que ya no le respondía. Pero su caída no fue silenciosa, fue pública y dolorosa. Sufrió varias detenciones por escándalos estando ebrio. En más de una ocasión,
fue arrestado por desórdenes en la vía pública. Algunas veces por insultar a transeúntes, otras por altercados en bares o fiestas. El ídolo se había vuelto un problema. Las noticias ya no hablaban de sus títulos, sino de sus escándalos. Y cada nota era una puñalada más al mito del púas. Lo más desgarrador era verlo deambular sin rumbo, vendiendo fotos, recuerdos, cualquier cosa que tuviera su nombre. Algunos lo reconocían, otros simplemente lo esquivaban. Ya no era la leyenda del ring, era un anciano frágil, con el rostro hinchado, intentando ganarse unos pesos en cualquier evento o plaza. Ya no era el púas, era solo Rubén, olvidado por el sistema, por sus colegas, por los medios y por la vida. Hoy Rubén intenta sobrevivir como puede. Vende fotos en ferias por 100 pesos. Se toma selfies con fanáticos que todavía lo recuerdan, o con curiosos que, sin saber quién es, le dan una moneda por cortesía. Ofrece guantes gastados, revistas viejas, cintillos con su firma, también tallas en madera, un oficio que aprendió en su juventud como carpintero. Todo eso para juntar lo justo, lo mínimo para comer, para subirse al camión, para su día a día, la lucha como muchos de nosotros, pero con la dignidad en alto. Cobra regalías muy pequeñas por sus viejas películas, como Las Glorias del Gran Púas o La Pulquería, y sobrevive con una pensión como exboxeador que apenas alcanza. A veces lo invitan a algún evento, a dar una charla o posar en una foto, pero ya no es protagonista. Es un testimonio, un recuerdo vivo, un pedazo de historia caminando entre nosotros, que merece un mejor pasar por dar tantas alegrías al pueblo. Y aunque su cuerpo está vencido, con la salud al límite, los ojos apagados y la voz temblorosa, sigue, se mantiene en pie, como puede, como el campeón que fue y sigue siendo, si no supiera rendirse. Pero si todo esto no fuera suficiente castigo, llegó un momento que no le dolió solo a él, sino a los miles de fanáticos que siempre lo admiraron. Fue cuando llegó ese día, el día más triste, el día en que Rubén Olivares vendió su cinturón de campeón. Decidió, en un gesto de desesperación, venderlo. Lo ofreció en La Lagunilla. Ese cinturón verde del CMB que había conquistado con sangre, sudor y gloria, estaba ahí, sobre una manta, con un cartel: a la venta. Lo dijo con la mirada de alguien que nunca pensó que su vida iba a terminar así, que su gloria se iba a convertir en un objeto más, entre puestos de baratijas y ropa usada. Fue el gesto más crudo que un fanático pudo ver, el símbolo más preciado, convertido en mercancía. Y si hubiéramos sabido eso a tiempo, si nos hubieran contado lo que estaba pasando en silencio, creo que tanto yo como usted, que está viendo este video, hubiéramos hecho algo. La historia de Rubén Olivares no es solo la de un campeón que cayó, es también la de una sociedad que mira para otro lado cuando uno de los suyos se está apagando. Porque el alcohol, los excesos, la fama sin control, nunca terminan bien. No importa cuántos títulos tengas, cuántos aplausos hayas recibido, o cuántas veces te hayan levantado en hombros, si no hay contención, si no hay ayuda, si no hay freno, el final siempre es el mismo. Rubén dio todo. Dio alegrías, emociones, orgullo nacional. Peleó como pocos. Representó al país con garra, con sangre, con el corazón en cada golpe. Y hoy, con 78 años, vive como no debería vivir una leyenda. A veces, uno se pregunta, ¿dónde están los promotores, las federaciones, los compañeros de gloria, cuando una figura como el Púas camina con la cabeza gacha, cargando los restos de su historia? Quizás es hora de hablar de eso, de visibilizar, de cuidar, de acompañar, porque no se trata solo de celebrar en los triunfos, sino de estar cuando ya no hay más flashes. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Rubén Olivares fue el mejor boxeador de la historia mexicana? ¿O está a la par de leyendas como Julio César Chávez y Salvador Sánchez? Podemos decir que la vida de un boxeador de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Julio César Chávez, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima.
Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder. Suscríbete y deja tu like para no perderte más videos como este.